Ahora nos vamos a ocupar del tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot. Con respecto al tratamiento quirúrgico, es importante tomar en cuenta aspectos clínicos y aspectos anatómicos de la tetralogía de Fallot. Este paciente, si presenta un Fallot ductus dependiente, vamos a tener que realizar una cirugía temprana, es decir, en la etapa neonatal. Y esta cirugía puede ser paliativa o correctiva. En el caso de que presente adecuadas arterias pulmonares, podemos realizar una cirugía correctora. Pero si este no fuera el caso, como se había mencionado, unas arterias pulmonares hipoplásicas o anomalía de las arterias coronarias, fundamentalmente estos dos aspectos, en esta etapa neonatal, con un paciente ductus dependiente, vamos a proceder a una cirugía paliativa o a la colocación de un stent del tracto de salida del ventrículo derecho. El stent del tracto de salida del ventrículo derecho puede ser colocado en forma temprana, es decir, de recién nacido. ¿Cuál sería el peso ideal para poder colocar este dispositivo? A partir de 2 kilos ya se podría realizar. Y, como dije recientemente, una anastomosis sistémico-pulmonar como cirugía paliativa. Entre stent y anastomosis sistémico-pulmonar, uno optaría por un stent porque evitamos, en primer lugar, una cirugía invasiva que podría producir una distorsión del árbol pulmonar y luego hacer más dificultosa la reparación definitiva. El otro aspecto que habíamos mencionado es si el paciente no presenta un Fallot ductus dependiente. Y acá tenemos dos situaciones: que el paciente se encuentre con síntomas, entonces ahí debemos realizar la cirugía temprana, es decir, en la etapa neonatal, o que el paciente se encuentre asintomático. En el caso de que el paciente se encuentre asintomático, la cirugía electiva habitualmente es entre los 3 y los 6 meses. Y esta puede ser una cirugía en donde las arterias pulmonares estén adecuadas, ahí vamos a realizar una reparación completa. Por el contrario, si tenemos hipoplasia de las arterias pulmonares o otra anomalía asociada en la anatomía, vamos a optar por la anastomosis sistémico-pulmonar y luego realizar la cirugía reparadora más adelante. Hablamos de tratamiento paliativo, la anastomosis sistémico-pulmonar, es decir, la comunicación entre la arteria subclavia derecha y la rama pulmonar derecha, el procedimiento hemodinámico invasivo, que es menos cruento que la anastomosis sistémico-pulmonar, que consistía en colocar un stent en el tracto de salida del ventrículo derecho. Se ingresa por cavidad derecha, aurícula derecha, se pasa a través de la tricúspide, ingresamos en el tracto de salida y sobre una guía y sobre un tutor se va a desplegar el stent, permitiendo de esta manera mantener libre el tracto de salida y salir del momento crítico en donde tenemos el paciente con la crisis de cianosis. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico, como había mencionado el doctor Andrés, lo ideal sería tener todas las condiciones favorables. Y esta reparación completa va a cumplir una serie de pasos hasta lograr la reparación definitiva. Entre ellos, el objetivo es ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho, ya sea por división o resección del tejido infundibular. También debemos cerrar la comunicación interventricular. Esta comunicación se cierra con un parche, se puede hacer a través de la aurícula derecha o, en algunas situaciones, es necesario realizar una ventriculotomía, ya sea para cerrar la comunicación interventricular y también para realizar una resección de esa estenosis pulmonar infundibular, que en ocasiones resulta insuficiente si uno lo abordara a través de la vía auricular. Debemos también tratar la válvula pulmonar. En ciertas situaciones lo podemos hacer a través de una comisurotomía. Pero acá viene un punto muy importante, que es si debemos abrir el anillo pulmonar o no. Este es un desafío, una encrucijada. ¿Por qué razón? Porque le cambia el pronóstico a largo plazo al paciente. Para este tipo de situación nos
ayudamos a través de una medida que es el Z-score, que es una medida predictiva a ver si nosotros en la cirugía vamos a tener que abrir el anillo pulmonar, por lo tanto vamos a planear una estrategia diferente, tanto como los insumos y elementos que vamos a utilizar en la cirugía, como en el pronóstico que vamos a encontrar con este paciente. Ese Z-score es, si está entre un valor de 0 y -2, es predictivo de que tal vez no tengamos que abrir el anillo, y si es -2 o inferior a eso, es probable que tengamos que abrir el anillo. Habíamos mencionado que podría ser realizado por vía auricular o por vía ventricular, pero también está la vía combinada, es decir, realizar la resección por vía auricular y parte por vía ventricular, y el tratamiento de la válvula desde la apertura de la arteria pulmonar. Por lo tanto, en la cirugía correctora, vamos a colocar un parche en la arteria pulmonar, un parche en la ventriculotomía que hemos realizado, y cuando tenemos que abrir el anillo pulmonar, vamos a realizar la colocación de un parche transanular. Esto lo vamos a escuchar bastante seguido, si tiene parche o no transanular. Bien, acá tenemos la situación ideal, que tengamos un paciente con una tetralogía de Fallot, donde vamos a realizar la resección de la estenosis pulmonar infundibular, el cierre de la comunicación interventricular, y aparentemente ahí estaría reparado. Si nosotros, como mencionamos recientemente, realizamos el abordaje de esa reparación a través del ventrículo, en este lugar vamos a realizar una incisión, y en el cierre de esa incisión vamos a colocar un parche, de tal manera que quede ampliado el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Qué otra situación podemos tener? Una situación no tan favorable, en donde la estenosis pulmonar sea crítica, tengamos un anillo pequeño, entonces ahí tengamos que abrir el anillo, y en ese caso, luego de realizar la resección pulmonar infundibular y el cierre de la CIB, vamos a realizar la apertura del anillo y colocación de un parche que va desde la división de las arterias pulmonares, todo por la cara anterior de la arteria pulmonar, hasta llegar a la cara anterior del ventrículo derecho, donde realizamos la ventriculotomía. Muy bien. Tomando en cuenta esto que recién acabo de mencionar, si nosotros acá tenemos la aorta, en esta situación donde tenemos que abrir el anillo pulmonar, ¿por dónde comenzamos? Acá tenemos el tronco, la arteria pulmonar, las dos ramas, la derecha y la izquierda. Abrimos en su cara anterior la arteria pulmonar, llegamos hasta la zona valvular, aquí abrimos el anillo pulmonar, de la válvula pulmonar, y continuamos hacia la cara anterior del ventrículo derecho, en la zona del tracto de salida. Entonces, acá tenemos ampliado arteria pulmonar, anillo y tracto de salida ventrículo derecho. ¿Cómo reparamos esto? Lo que vamos a crear es una válvula monocúspide, de tal manera de paliar en el postoperatorio inmediato la insuficiencia pulmonar aguda que se nos va a presentar. Por encima de esto debemos cerrar la arteria pulmonar en su cara anterior. ¿Y cómo lo hacemos? Con la colocación de un parche. Habitualmente utilizamos pericardio tratado en glutaraldehído, que le da mayor consistencia y fijación. Pasamos por delante de la zona de la válvula pulmonar en la cual hemos abierto el anillo, y nos colocamos por delante del tracto de salida ventrículo derecho, justito por encima de esta válvula que hemos creado. Muy bien, ahora resumiendo, tenemos la tetralogía faloclásica, cabalgamiento de la aorta, estenosis pulmonar infundibular, la comunicación interventricular por desalineamiento septal y la hipertrofia del ventrículo derecho. Si nosotros vemos el faló como si estuviéramos caminando por dentro del ventrículo derecho, acá vamos a ver la válvula tricúspide, en esta zona la comunicación interventricular y en esta zona la estenosis pulmonar infundibular. Acá hemos realizado la reparación de este paciente con tetralogía de Fallot. Hemos ampliado el tracto de salida del ventrículo derecho, hemos cerrado la comunicación interventricular. Si lo vemos desde el lado del ventrículo derecho, acá está la CIB cerrada. Este es el parche visto desde la cara inferior del ventrículo derecho.
Y si vemos el corazón, por su región externa, acá está el famoso parche transanular, que va desde la arteria pulmonar, por su cara anterior, la zona valvular, donde habíamos colocado la válvula tricúspide, y el parche llegando hasta la cara anterior del ventrículo derecho. Muy bien. Ahora, como muchas cirugías, esta tampoco está exenta de complicaciones. Entre las complicaciones inmediatas, tenemos las inherentes a las cirugías, sobre todo las que son con circulación extracorpórea, debido a la anticoagulación y toda la cantidad de líneas de suturas, que es la hemorragia. También puede presentarse el bajo gasto cardíaco, ya hablaremos de eso más adelante, la comunicación interventricular residual y la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Y acá me detengo 10 segunditos. Estas dos complicaciones deben ser detectadas en quirófano. ¿Y cómo se detectan? Con la asistencia de cardiología infantil a través de un ecocardiograma transesofágico. ¿Y por qué lo tenemos que detectar en quirófano? Porque se reduce la morbimortalidad de la reparación de estas dos complicaciones inmediatas si lo hacemos en quirófano, que sería muy diferente que si finalizamos la cirugía, nos vamos con estas dos complicaciones a la sala de recuperación cardiovascular, el paciente no anda bien, se le hace un eco y se observa que presentamos estas dos complicaciones. Y tenemos que reingresar a quirófano, anestesia general, volver a colocar al paciente en circulación extracorpórea, volver a clampearlo y solucionar este problema. También, menos frecuentes, se pueden presentar arritmias como el bloqueo completo, alrededor del 1%, o el bloqueo de la rama derecha, habitualmente asociado con la ventriculotomía, el cual en este caso es bien tolerado. Con respecto a las complicaciones tardías, se pueden presentar arritmias, también se puede presentar dilatación de la aorta y más frecuentemente obstrucción pulmonar, ya sea por estrechez, en la línea de sutura, en la implantación del parche a nivel del ventrículo derecho, o también se puede producir insuficiencia de la válvula pulmonar. Y esto es lo que muy bien explicó el doctor Andrés, que es el tema del pronóstico del paciente a largo plazo. Cuando hablamos de la apertura del anillo valvular pulmonar, en el caso de que lo abramos, ese paciente va a quedar con insuficiencia valvular pulmonar, más allá de que nosotros coloquemos en forma artificial una cúspide pulmonar, pero nos va a servir para el postoperatorio inmediato. Ese paciente va a pasar a lo largo de los años con una insuficiencia valvular de leve a moderada, luego a severa, y ahí entramos en la etapa de disfunción del ventrículo derecho, que nos va a motivar a realizar procedimientos de tratamiento clínico al principio, luego hemodinámicos, y a veces la combinación del procedimiento hemodinámico con el quirúrgico, que consistiría en colocación de válvulas pulmonares biológicas o colocación de stent asociado a estas válvulas biológicas. Bien, ahora, con respecto a la cirugía, tenemos un paciente que ya lo hemos conectado a circulación extracorpórea, abordamos las cavidades derechas, donde vamos a encontrarnos con una estenosis en el tracto de salida del ventrículo derecho, luego la resección de la misma vamos a ver la comunicación interventricular, y habíamos hablado también que debíamos tratar la válvula pulmonar. En este caso, se abre la arteria pulmonar, se va a tratar la fusión de las comisuras con una comisurotomía. Habíamos mencionado que entre las vías combinadas estaba el abordaje a través del ventrículo derecho. Como podemos ver en esta imagen, esta ventriculotomía está en la cara anterior del ventrículo derecho y se realiza la resección por esta vía y el cierre de la comunicación interventricular. Y finalizando, si nosotros nos encontramos en la cirugía, acá hemos colocado al paciente en circulación extracorpórea, abordamos el tracto de salida del ventrículo derecho y acá vemos la obstrucción que vamos a dividir y resecar. Continuamos con el cierre
de la comunicación interventricular con un parche de material sintético. Luego abrimos la arteria pulmonar, completamos la resección y a veces es necesario ampliar esa apertura hacia la cara anterior del ventrículo derecho, es decir, a través de una ventriculotomía. También puede presentarse que debemos completar la resección. Luego finalizamos cerrando el tracto de salida, la cara anterior del ventrículo derecho y la cara anterior de la pulmonar, y en ocasiones es necesario abrir el anillo pulmonar, como habíamos mencionado, extendiéndonos hacia la cara anterior del ventrículo derecho. Y recuerdan que habíamos hablado de una cúspide pulmonar. Acá está la cúspide pulmonar artificial, para evitar la insuficiencia en el postoperatorio. Luego vamos a colocar un parche de pericardio en la cara anterior del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Luego se sale de circulación extracorpórea, se colocan cables de